Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos una vez más el privilegio, Señor, de comenzar cada día en tu presencia. Gracias, bendito Padre, por permitirnos en esta mañana presentar nuestras vidas, Señor, cuerpos como se exhorta tu palabra, como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Es el culto racional, es la ofrenda, Señor, que a ti te agrada. Gracias, Dios, por las voces de todos aquellos que día a día, Señor, se unen a nuestra voz con el único propósito, Señor, de encontrarle sentido, Señor, a nuestra existencia delante de tu presencia. Bendice a todos aquellos, Señor, que cada mañana, Señor, oh Dios del cielo, apartan un tiempo especial, Señor, antes de comenzar cualquier labor, antes de comenzar cualquier trabajo, Señor. Se presentan delante de ti, Señor, para honrarte, para bendecirte, Señor, para darte toda la gloria, la honra, alabanza y la exaltación. Bendice, Señor, a los que están en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, Señor, en Colombia, en Ecuador, Señor. Y donde quiera, Señor, que haya corazones dispuestos, Señor, para ti, que tu bendición se derrame, Señor, sobre cada uno de ellos. Nosotros en esta mañana, Señor, estamos expectantes, Señor, de lo que tú nos vas a hablar, Señor. De lo que el Espíritu Santo, Señor, nos va a revelar, Señor, en esta mañana. Yo te alabo, Señor, y te bendigo y te doy gracias, oh Dios, por este espacio, por estas plataformas, por cada uno de estas herramientas, Señor, que tú nos concedes, Señor, para continuar esparciendo, Señor, llevando el mensaje de salvación a todo rincón, Señor, de la tierra. En el nombre precioso de Jesús, te damos infinitas gracias y te pedimos, Señor, tu bendición, tu dirección, Señor, en esta hermosa mañana. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto. Bueno, familia, muy buenos días de nuevo para todos ustedes. Un saludo muy especial y bueno, vamos a continuar en esta mañana hablando precisamente del ayuno. Estamos en nuestro tiempo de ayuno de 21 días, cual terminaremos el próximo 31 del mes de enero. Es decir, estamos con el día 27, estaremos terminando por allá el día miércoles. El día miércoles estaremos dando fin a nuestro tiempo de ayuno, de oración y ayuno, comenzando este nuevo año. Así que si usted de pronto se está enterando ahora de este ayuno, pues todavía tiene tiempo de ayunar estos próximos días, es decir, de aquí del 27 que es hoy hasta el 31. Serían 5 días que usted podría unirse a este ayuno, con el propósito pues, de estar más cerca del corazón de Dios y poder comprender pues su bendita palabra. Así que vamos a continuar en esta mañana entonces con nuestras meditaciones acerca del ayuno. Y hoy quiero hablar acerca de la renovación, el ayuno y la renovación. La renovación es muy importante porque el Señor nos manda a renovarnos, a renovar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestra manera de pensar,
A renovar, renovar es restaurar, es volver prácticamente al diseño original, es restaurar las cosas que por el uso, por el tiempo, se han venido deteriorando. Las pinturas se renuevan, por ejemplo, cuando por el efecto del tiempo, del clima, han perdido su color original, pues son renovadas. Una casa cuando ya lleva demasiado tiempo también puede ser sometida a una renovación, a una restauración. Y igualmente nosotros, usted y yo, estamos llamados a renovarnos, ¿cierto? A renovarnos cada día para encontrar realmente cada día ese sentido y ese propósito en nuestras vidas. Hemos venido hablando del ayuno de Daniel, ¿cierto? Y hemos tomado como ejemplo el ejemplo de estos 4 jóvenes, con 3 compañeros de Daniel y Daniel, que resolvieron pues ayunar en circunstancias bien complicadas al haber sido llevados cautivos al imperio babilonio. Entonces, dentro de la meditación y el énfasis del día de hoy vamos a hablar de la renovación. Y comencemos pues con la renovación de la mente. De nada sirve renovar el exterior, la parte externa nuestra, sino nuestra mente, donde se originan los pensamientos, las ideas, no se ha renovado. Dice la palabra del Señor allí en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprender cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces aquí vemos un consejo, un llamado del Espíritu por parte o a través del apóstol Pablo, del apóstol San Pablo, y nos exhorta a esa renovación. Primero a presentar nuestras vidas, a presentar nuestros cuerpos como una ofrenda, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Sí? Entonces dice allí que debemos presentarnos ante Dios de esa manera. Y finalmente nos dice, no se amolden, no se acondicionen ni se habitúen a este mundo actual. Estamos viviendo en un mundo decadente, en un mundo caído, en un mundo cada vez está más lejos de Dios, más apartado de los propósitos de Dios. Y las costumbres de este mundo pues van en contravía muchas veces de lo establecido por Dios en su palabra. Y Él nos está exhortando y nos dice no se amolden, no se acostumbren, no sigan esas costumbres de este mundo, no se amolden, no se acomoden al sistema de este mundo actual, sino que por el contrario debemos ser que transformados. Y esa transformación comienza con la renovación de la mente, con la renovación de nuestra mente. Cambiando la manera de pensar, se cambia la manera de actuar, la manera de vivir. Entonces, qué importante poder trabajar en la renovación de nuestra mente. Y para eso juega un papel determinante la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder y la capacidad de derribar argumentos, de derribar creencias erróneas, ¿sí? Mitos y paradigmas que se han establecido a nivel de la mente y que no nos dejan avanzar, que no nos dejan proyectarnos hacia lo que Dios tiene preparados para nosotros. Entonces, dice que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente. Y solamente cuando la mente sea renovada, sea transformada, podremos comprobar y comprender
la voluntad de Dios, la misma que es buena, agradable y perfecta. Por eso mucha gente le cuesta trabajo creer en Dios, creerle a Dios, creer a la palabra de Dios, porque su mente todavía está embotada con pensamientos, con patrones de pensamiento completamente viciados, completamente apartados o que van en contravía de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios. Entonces, ese es el primer aspecto que debemos tener en cuenta. En segundo lugar, y comprender que la paz de Dios, la paz es un regalo de Dios. El mundo vive en guerra, el mundo vive completamente en una confusión, en una confrontación constante a todo nivel. Hay confrontación a nivel mundial, entre países, entre reinos. Hay confrontaciones internas en un país, la polarización por la cuestión política, por los intereses personales. Hay también confrontación en el hogar cuando no se tiene en cuenta los principios de Dios y cuando no se respetan los principios, los roles que cada uno debe desempeñar y cumplir. Entonces, entender que la paz de la que habla la Biblia es un regalo de Dios. Dice, la paz les dejo, dice el Señor, en San Juan capítulo 14, versículo 27. La paz les dejo, mi paz os doy. ¿Sí? No se las doy a ustedes como el mundo la da. El mundo ofrece una paz muy superficial, una paz muy débil, una paz eh, mm, relativamente inoperante. Esa paz que el mundo ofrece, que se firma por acuerdos, que se llega a un punto por acuerdos, por tratados de paz, por firmar documentos, por firmar compromisos. Esa paz no es verdadera, esa paz no es duradera. Dice, yo no se las doy a ustedes como el mundo la da. No se angustien, ni tengan miedo, no se acobarden, no tengan miedo. Entonces, es entender que la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento, porque la paz de Dios no depende de la circunstancia, no depende de lo externo, no depende de lo que esté ocurriendo en el ambiente. La paz de Dios sobrepasa toda comprensión humana. Es la paz en medio de la tormenta, la paz en medio de la aflicción, la paz en medio de la enfermedad, la paz en medio de la persecución, la paz en medio de la guerra que podamos estar viviendo o experimentando. Esa paz es la que Él nos ofrece. Recordemos que hace parte del fruto del Espíritu Santo. Recordemos que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Aparece en tercer lugar la paz. ¿Sí? Esa paz es la que el Señor nos ofrece, es la que nosotros debemos abrazar, es la que nosotros debemos buscar. Y de esa manera poder discurrir en un mundo tan convulsionado, lleno de amenazas y de tantos peligros, poder nosotros caminar confiados de que Él está con nosotros, de que Él camina con nosotros, de que Él va delante de nosotros como ese poderoso gigante. Así que esa es la paz que Dios nos ofrece. Entender también el valor del entendimiento y la sabiduría. Darle esa preponderancia, esa prioridad a lo que es el verdadero entendimiento y la sabiduría. Gracias, Señor Dios del cielo, te damos en esta mañana por permitirnos experimentar, Señor Dios, ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y poder comprender que el entendimiento y la sabiduría vienen de ti. Proverbios capítulo 4, versículo 7 dice, la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las posesiones, adquiere discernimiento,
Nos dice aquí el autor de Proverbios, que es Salomón, el hombre más sabio que ha existido en este planeta. Y él escribe acerca de la sabiduría. ¿La sabiduría qué? Es lo primero. Porque la sabiduría, recordemos que la sabiduría la describe como el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian, ¿cierto? Esa instrucción. Entonces, la sabiduría y el entendimiento fueron dos cosas que Salomón le pidió al Señor en aquel sueño cuando fue a dedicar el templo al comienzo de su gobierno, de su reinado. Entonces dice allí la palabra del Señor que él pidió, a Dios le dice, pídeme lo que quieras que yo te lo dé. Y entonces él pidió sabiduría y entendimiento para poder gobernar a su pueblo, para poder gobernar su nación. Necesitamos sabiduría para poder vivir, para poder tomar buenas decisiones, para poder hacer buenas elecciones en nuestra vida. Todos los días tomamos decisiones. Y luego es importante que nosotros le pidamos a Dios sabiduría. Sabiduría para nuestro trabajo, sabiduría. Necesitamos sabiduría en todos los aspectos, en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que dice que la sabiduría es lo primero. Dice este verso de la Biblia, Proverbios 4:7. Y dice, adquiere sabiduría. ¿Y cómo se adquiere la sabiduría? Bueno, hay que ir a la fuente. El apóstol Santiago nos habla de dos clases de sabiduría. Hay una que el mundo nos ofrece. Dice que esa sabiduría es animal, terrenal y diabólica. Es la sabiduría humana, la sabiduría de este mundo. La sabiduría llena de astucia, llena de artimañas. ¿Sí? Hay gente que es muy sabia para el mal y piensan de que se van a salir con la suya siempre. Dice que esa sabiduría que el mundo ofrece es animal, terrenal y diabólica. Pero la sabiduría que viene de lo alto, es decir, la sabiduría que viene de Dios, es pura, es pacífica, trae buenos frutos. ¿Sí? Esa es la sabiduría que nosotros debemos buscar. Y recordemos que la sabiduría comienza con aprender a temer a Dios. El temor a Dios es el principio de esa sabiduría. Entonces, en tercer lugar, debemos entender también que debemos dejar alto valor o dar alto valor a las cosas materiales. Dejar de dar tanto valor a las cosas materiales, a los sueños egoístas, a las ambiciones y por el contrario, apuntarle a las cosas de arriba, a las cosas de Dios, a las cosas que son eternas, que trascienden. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en este mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba, ¿sí? Con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, aquí, a través del apóstol Juan, el Señor nos está hablando. No amen al mundo. No amen al mundo. Ni nada de lo que hay en el mundo. ¿Sí? Porque dicen que si alguien se enfoca en amar lo que hay en este mundo, verdaderamente el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque dice que el mundo pasa. Sus deseos pasan. ¿Sí? Eso es vanidad. Eso es vano. Eso es irrisorio. Pero dice que el que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre. Ese es el que puede caminar firme, el que puede transitar firme por la vida y ver días mejores, ver la gloria de Dios en su vida, ver el respaldo de Dios
en todo lo que haga, en todo lo que emprenda. Entonces, qué importante de dejar, de dar tanto valor a lo material, ¿sí? De enfocarnos en los sueños egoístas o ambiciones, sino más bien enfocarnos en qué, en hacer la voluntad de Dios, en hacer la voluntad del Padre, y que el que hace la voluntad del Padre, ese es el que permanece para siempre. ¿Sí? Recordemos que nuestro Dios es eterno y envió a su Hijo ¿para qué? Para salvarnos de la muerte, del pecado y de la muerte. Y nos dio vida, vida eterna, vida en Jesucristo, en la vida eterna. Y es muy importante dentro de la renovación, ¿sí? Tener en cuenta el orden de prioridades, ¿sí? Y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero muchas veces nos enfocamos en las añadiduras y en las añadiduras. Y buscamos y tramamos por las añadiduras. Pero dice allí la palabra del Señor que no busquemos. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá como consecuencia, como una añadidura a nuestra vida. Siguiente aspecto que debemos tener en cuenta es renovar nuestro corazón. Renovar el corazón. El corazón, recuerde que es el centro de nuestra vida. Y así como debemos cuidar el corazón humano, el corazón, el órgano que bombea la sangre, que cuidarlo, ¿cierto? Hay que conservarlo para que mientras ese órgano funcione, hay vida, ¿sí? Estamos viviendo, pero si ese corazón se detiene, allí se acaba todo. Entonces, qué importante renovar constantemente el corazón. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concéntrense su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. En este texto bíblico hay una gran enseñanza, una gran sabiduría, una gran profundidad. Dice, ya que han resucitado con Cristo. Hemos resucitado con Cristo, hemos nacido de nuevo. Y por eso no podemos seguir buscando las cosas de abajo, de acá de la tierra, sino Él nos aconseja y nos exhorta a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice, concentren su atención en las cosas de arriba, en las cosas que están arriba, en Dios, en su palabra, en sus promesas, ¿sí? Y no se enfoquen en las cosas de la tierra. Y nos da una razón por qué debemos comportarnos de esa manera. Porque dice, porque ustedes, ¿cierto? Ustedes han resucitado con Cristo. Entonces, qué importante, ustedes que han muerto. ¿Han muerto qué? A la vida, a la vida, a la vida terrenal, ¿sí? Entonces dice, busquen las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos inmersos en Cristo. Y si estamos inmersos en Cristo, estamos inmersos en Dios. Nuestra vida le pertenece a Él. Nuestra vida le pertenece a Cristo, le pertenece a Dios. Luego tenemos una doble cobertura, una doble seguridad. Y por eso Él nos quiere llevar a que nosotros pensemos con mentalidad de reino y que estemos enfocados en el reino de los cielos, no en lo terrenal, no en lo que perece, no en lo que no va a trascender en ningún momento. Entonces,
hay que conservar, preservar nuestro corazón. Y de esa manera, cuando nos enfocamos en Dios, en su palabra, nuestra vida va a avanzar. El siguiente aspecto que debemos tener en cuenta es que debemos permanecer en su paz, sabiendo que Él es nuestro Dios. Si tenemos la certeza, la seguridad de que Él es nuestro Dios, estaremos en paz. Recuerden, ya hablamos un poco de la paz. Dice en Isaías capítulo 12, versículo 2, permaneciendo en su amor, permaneciendo en su amor, permaneciendo en su paz. Él dice Isaías, Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. ¿Sí? Dios es mi salvación. Él es el que me defiende, Él es el que va delante de mí como ese poderoso gigante. Entonces dice, Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Entonces, nuestra seguridad está basada en quién es nuestro Dios, en quién es que camina con nosotros, en quién es que nos defiende, en quién es que nos podemos apoyar. Entonces, permaneciendo en su paz, tenemos esa certeza de que Él es nuestro Dios y que Él es nuestra salvación y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. ¿Sí? Como dice la palabra del Señor, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Así que debemos permanecer en esa paz, porque tenemos la seguridad, la certeza de quién es Dios, que Él es nuestro Padre, que Él es el Todopoderoso, que Él es el omnisciente, el omnipotente, el omnipresente, que no falla, que no miente, que tiene el poder para transformar cualquier realidad que estemos viviendo en nuestra vida. Muy bien. Y finalmente, renovar nuestra fe en Dios. Hay que renovar nuestra fe. La fe hay que sostenerla. La fe es como un músculo que usted y yo podemos ejercitar. Entonces hay que renovarlo. Dice Hebreos capítulo 11, versículo del 1, dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Por la fe, Abel ofreció a Dios un excelente sacrificio aceptable a Dios que el que ofreció Caín, y por ello recibió testimonio de ser justo. Dios aceptó su ofrenda. Por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe, Enoc fue sacado del mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios lo llevó con él. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Este texto de Hebreos nos habla acerca de esa renovación de nuestra fe en Dios. Y habla de testimonios como el caso de Abel. ¿Sí? Abel que le ofreció a Dios un excelente sacrificio, una excelente ofrenda. Escogió lo mejor, lo primero y lo mejor para ofrecérselo a Dios. Y habla también de la ofrenda que presentó Caín, su hermano, la cual no fue del agrado de Dios, porque Dios primero mira el corazón. Dice que Dios miró a Abel y a su ofrenda y aceptó esa ofrenda. Fue una ofrenda agradable. ¿Por qué? Porque le dio la preeminencia a Dios. Le entregó a Dios lo primero y lo mejor. A Dios nosotros le tenemos que entregar y ofrecer, ofrendar lo primero y lo mejor. Estamos en el mes de enero, que es el mes de las primicias, ¿sí? Y sería muy importante que usted le diera la importancia, la preeminencia a Dios en este año, entregándole al Señor lo primero y lo mejor. ¿Sí? Lo primero, que son las primicias,
y lo mejor de ellas. Lo excelente es para Dios. Y por eso dice que Abel tuvo testimonio, ¿sí? Dice que alcanzó testimonio de haber agradado a Dios. Entonces dice, por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Habla también de Enoc, ¿sí? Habla de Abel y habla de Enoc. El primer hombre que fue traspuesto, que fue arrebatado, que fue llevado al cielo. ¿Sí? Dice que este hombre antes de ser llevado, ¿sí? Antes de ser llevado al cielo, ¿sí? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios en todo momento. Es Dios, dice que nos exhorta y nos dice aquí finalmente el autor de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita fe certera, con certeza de poder agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, pues usted le va a salir a Dios con cualquier cosa. ¿Sí? No le va a importar los principios ni la palabra del Señor. Y no se va a esforzar por darle a Dios y devolverle a Dios lo primero y lo mejor. Entonces, en este tiempo de ayuno, qué importante es renovar todos estos aspectos en nuestra vida. Y aquí finalmente estamos hablando de renovar la mente, de renovar el corazón, de renovar nuestro llamado como hijos de Dios, como siervos de Dios. Y finalmente, pues entender que sin fe absolutamente es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que estar convencido de que Él existe, de que Él es real y que Él es galardonador y que recompensa a los que le buscan. Así que en esta mañana, pues yo le invito a orar, a que pensemos en todo lo que la palabra del Señor nos ha hablado en el día de hoy y trabajemos en esa renovación, en esa restauración en nuestra vida y en todos los aspectos de nuestra vida, para que de esa manera podamos ver y vivir la gloria de Dios en nuestras vidas en este año. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias por tu inmenso amor, por tu gran misericordia. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que bajes esta palabra, Señor, a nuestro corazón y nos permitas, Dios del cielo, poder renovar, trabajar en la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, renovación de nuestro corazón, renovar nuestra visión de Dios, nuestra visión de nosotros mismos, la visión del mundo, que podamos renovar, Señor Dios del cielo, nuestra voluntad, bendito Dios del cielo, ajustándola cada día a tus parámetros, ajustándola a la tuya, Señor, oh Dios del cielo. Que podamos, oh Dios del cielo, renovar nuestra fe, Señor. Fortalecer nuestra fe. Quizá nuestra fe se ha debilitado. Quizá nuestra fe se ha desviado, Señor. Y queremos enfocarla en ti, Señor, en tu palabra, en tus principios, Dios del cielo. Muchas gracias, Dios de la gloria, por este día. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que nos permitas continuar meditando en tu palabra, Señor, oh Dios del cielo, y poniéndola por obra, Señor, en nuestras vidas. Nosotros te alabamos, bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria, la honra, la exaltación a ti, Señor, en esta mañana. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Recordemos que hoy, 6 de la tarde, tendremos nuestro tiempo de reunión familiar. Hemos llamado unánime, reunión familiar unánimes. Así que nos vemos entonces 6 de la tarde a través de estos mismos medios. Que Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos pronto.
Thank